Llegamos gracias a Cooperativa Sagrada Familia Tu Familia, Instituto Emiliani, ANG, Ad Astra Catholic School, Farma Fácil, Liceo Católico Santa María, Mi Pasta. Bienvenidos al Bibliatón 2025. Hoy celebramos el conocimiento, la fe y la alegría de aprender más de la palabra de Dios. Prepárate para participar, disfrutar y dejarte inspirar, porque aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Buenas noches, Honduras. Buenas noches. Gracias por su fiel sintonía para con Suyapa Medios y, por supuesto, en esta nueva edición de Bibliatón, donde aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Para mí siempre es una bendición compartir con ustedes. Soy Keila Suazo y en esta novena edición les estaré acompañando. Le damos la bienvenida a nuestra presentadora Keila Suazo. Ella es una comunicadora y cantautora católica hondureña, comprometida con el servicio y la misión evangelizadora, con más de 14 años de experiencia en radio y televisión. Actualmente impulsa proyectos de evangelización digital, coordina la pastoral de comunicaciones de la Arquidiócesis de Tegucigalpa y prepara nueva música para su próximo disco. Sin duda alguna que el Señor siempre nos consiente y nos da oportunidades para compartir acerca del amor que sentimos por su palabra. Pero usted ya lo sabe, yo nunca estoy sola en Bibliatón, siempre me acompaña un experto en Biblia y, por supuesto, este año, poniendo a prueba la agilidad de cada uno de los equipos participantes, me acompañará la siguiente persona. Veamos. Le damos la bienvenida a nuestro especialista en Biblia. Él es el párroco de la comunidad Cristo Señor de las Mercedes en Santa Lucía y secretario ejecutivo de la Fundación para la Educación y la Comunicación Social, una voz destacada en la Iglesia Católica que impulsa la unidad, la reconciliación y la oración como fuerza de transformación en sus 9 años de sacerdocio y reconocido por su profundo dominio de las Sagradas Escrituras. Con su maestría en Teología Bíblica, le damos la bienvenida al Padre José Antonio Chavarría. Buenas noches, Padre. Bienvenido una vez más. Buenas noches, Keila. Buenas noches, Honduras. Buenas noches, Honduras. Estamos muy alegres de estar aquí una vez más. Estaba haciendo la memoria de cuando en el 2015 empezamos con este proyecto y yo todavía era seminarista. Y todavía me siento la misma emoción del 2015, no los mismos nervios. Tenía más nervios en aquel momento. Y en aquel momento presentaba. Era presentador, exactamente, y era el padre Tony quien estaba haciendo las preguntas. Ahora se invierten un poquito los papeles en ese sentido. Ahora me toca a mí desquitármelas y preguntar. Sí, y seguramente están muy nerviosos nuestros participantes, padre, pero ¿cómo están esas preguntas? Yo creo que no, los he visto detrás de cámaras y están muy tranquilos. ¿Están tranquilos? Sí, tenemos un porcentaje de preguntas sencillas, nivel medio, nivel alto, nivel pro. Pues bueno, vamos a ir viendo, según nos va dando el ánimo en el programa, ahí la vamos a ir sacando, pero no tengo la menor duda que todos vienen muy preparados, están listos y sobre todo que van a venir a disfrutar de participar en el Bibliatón. Claro, y sobre todo un reto en temas de agilidad, no solamente en temas de conocimiento, así que sin duda alguna es un espacio para desarrollar un poco, de repente, muchas áreas. Siempre en cada Bibliatón, en cada programa de Bibliatón, siempre la agilidad, eso que has mencionado es importante. A veces todos conocen la respuesta, pero el más ágil es el que se lleva los dragmas. O los nervios, primero piensa un microsegundo y hasta después presiona y es como más rápido, más rápido. Una de las cosas que da esto es que vienen a divertirse, ¿no? Sí, Vienen a aprender, a divertirse y también queremos que ustedes en su casa puedan aprender, puedan divertirse, puedan estar con nosotros, pueda ser un momento de familia para navegar en la profundidad de la palabra del Señor, aprendiendo y divirtiéndose. De hecho, eso dice el eslogan, ¿no? Claro. de Bibliatón. Padre, ¿cómo es? Aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Bueno, y lo vamos a estar repitiendo también a lo largo del programa y a lo largo de cada una de las emisiones de Bibliatón. Estamos muy contentos y seguramente yo el primero que se va a divertir mucho preguntando. Bueno, yo sé, ya vamos a experimentar un poco de eso. Padre, usted mencionaba que ha sido un gran recorrido ya de Bibliatón y tenemos una nota preparada donde vamos a navegar de cómo ha sido toda esta experiencia de Bibliatón. Pues vamos. El resumen de Bibliatón es patrocinado por Liceo Católico Santa María. Nuestra pasión es la educación.
Aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Este es el lema que ha acompañado al programa Bibliatón, una producción de Suyapa Medios que busca profundizar las Sagradas Escrituras de una forma entretenida y renovada. Por varios años, este programa ha llegado a los hogares para que como iglesia y familia nos aventuremos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios, recordando la célebre frase de San Agustín: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Desde la primera edición, este programa se ha desarrollado durante 4 semanas. En ese tiempo, los participantes ponen a prueba sus conocimientos bíblicos, respondiendo a preguntas de distintas categorías. A medida que el concurso avanza, el nivel de dificultad de las interrogantes aumenta, desafiando a cada concursante a demostrar cuánto sabe sobre las diferentes categorías. Geografía bíblica. Aquí se trata de identificar ciudades, mares, lagos, montañas, desiertos y países mencionados en la Biblia. Historias bíblicas. En esta categoría se refiere a fechas y personajes claves presentados en los libros históricos. Textos bíblicos. Aquí se refiere específicamente a las citas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por cada respuesta correcta, los participantes obtienen 10 dracmas, una antigua moneda griega cuyo valor equivalía a un día de salario. Si responden incorrectamente, la pregunta se rebota para dar oportunidad a los demás concursantes. Quien acumule más dracmas al final de la semana gana y pasa a la siguiente etapa del programa. Cada edición se ha ido renovando, teniendo desde presentadores y escenografías diferentes. ¿Y qué decir de los participantes? Hemos contado con representaciones de familias, grupos y movimientos de la iglesia, hasta estudiantes de instituciones católicas. Todos han llegado con el mismo entusiasmo y entrega, poniendo a prueba sus conocimientos bíblicos. Este 2025 contamos con la presencia del Padre José Antonio Chavarría, especializado en teología bíblica, quien nos recordará que conocer la palabra de Dios es descubrir la voluntad del Señor para nuestra vida. Y junto a él, la presentadora Keila Suazo aportará su carisma y talento para conducir este emocionante concurso. Bibliatón le invita a disfrutar cada semana de un programa que le ayudará a conocer más sobre Jesucristo de una manera amena y renovada, porque aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. El resumen de Bibliatón es patrocinado por Liceo Católico Santa María. Nuestra pasión es la educación. Y ahí veíamos un resumen, padre, de lo que realmente ha sido Bibliatón. Es toda una experiencia y toda una logística también. Hemos cambiado un poco a lo largo del tiempo. No solo el set, también nosotros. También nosotros, sin duda alguna. Padre, lo invito a que me acompañe a el que será su respectivo lugar en estas 4 misiones de Bibliatón que usted, por supuesto, no se debe perder. ¿Le parece, padre, si conocemos los equipos? Estamos ansiosos de conocer. Estamos listos. Bueno, le comento que nos acompañan de la parroquia Santo Domingo Sabio. Ellos son el equipo número 1, integrado por Sofía Michelle Cabrera y Carla María Vega. Un fuerte aplauso, por favor. Ya se van a ir colocando en su respectivo espacio. Ya vamos a preguntar, de hecho, cómo están esos nervios, porque yo no sé, pero yo las veo tranquilas en realidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están esos ánimos? Bien, tranquilas. ¿Tranquilas? ¿Mamá e hija? Sí. Ay, muy bien, excelente. Bueno, en representación de la parroquia Santo Domingo Sabio, un aplauso, por favor. Este es el primer equipo. Vamos a conocer a continuación el segundo equipo de la parroquia San José Obrero. Ellos son Carlos López y Samuel Ricardo Escalante. Un aplauso. Bueno, y tenemos bien interesante porque el primer equipo está integrado por damas y el segundo equipo por caballeros. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto recibirles. Yo creo que usted ya había participado, ¿verdad? Sí. Ese rostro se me hace conocido. Y aquí hay experiencia, así que de repente tenemos ahí que ponernos muy bien pilas con la agilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted? Su primera vez, ¿verdad? Participando en Bibliatón. Primera vez, pues muy emocionado y
qué bueno pues que esta experiencia para mí y qué alegría también. En primer lugar, darle gracias a Dios. Qué Y a bonito. ustedes también. Un aplauso Amén. para esos dos equipos. Y por supuesto tenemos un equipo más. Ellos son de la parroquia Sagrada Familia y lo integran Kevin Coello Medina y también Elki Araceli López. Fuerte el aplauso, que también los miro muy tranquilos. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal están los nervios? Un gusto saludarle. Pues vamos bien con los nervios, sí. Bueno, representando a la parroquia Sagrada Familia, ya tenemos aquí los 3 equipos. Ya usted véalo bien y desde ese momento vaya eligiendo a qué equipo le va, o de repente si usted es de la parroquia también puede comentarnos a través de las redes sociales de Suyapa Medios a qué equipo le va. Vamos a tener, padre, 3 categorías ciertamente este año. También, por supuesto, como todos los años. Geografía bíblica, historia bíblica y textos bíblicos. Son las 3 categorías. ¿Cuál es la más difícil, padre? Todas. No, pero al inicio él dijo que tenía preguntas fáciles, intermedio, difíciles. Claro, podemos ir entrando en calor. Por ejemplo, Keila, le voy a hacer una pregunta, Keila. Te voy a hacer una pregunta. Ay. Te voy a hacer una pregunta. Padre, ¿y por qué empezamos así? Bueno, para que vayan entrando en calor y en casa vean que es sencillo, que nuestros concursantes también vean que es sencillo. Vamos a hacer una pregunta. A ver, una pregunta fácil de la Sagrada Escritura. ¿Con qué palabra empieza la Biblia? ¿O con qué expresión empieza la Biblia? De hecho, en hebreo se dice Bereshit. Pero, ¿con qué expresión? Padre, yo no, honestamente no me sé la respuesta. Sé cómo termina, porque lo aprendí en el Bibletón pasado, pero no sé cómo inicia, honestamente. En el principio. En el principio. ¿Y termina? Y termina diciendo amén. Amén. Bueno, ahí está. Ya usted lo aprendió conmigo también, en el principio y amén. Ahora algo bien, nuevo. 0 dracmas para Keila. Sí, 0. Qué barbaridad. Empezamos mal, padre. Pero ya, seguramente que los concursantes sí lo sabían. Padre, los que nos acompañaron en el Bibletón hace ya 1 o 2 años, saben que yo también a él le hago preguntas o le pongo ahí algunos retos. Entonces usted atento porque no me voy a quedar yo con 0. Es broma. Padre, vamos a explicar algunas de las normas que tenemos que considerar, ¿verdad? Algunos de los lineamientos que tenemos que respetar para poder responder a las preguntas. Importantísimo, cada una de las respuestas acertadas tiene un valor al cual denominamos dracmas totalmente, ¿verdad? Y por supuesto, siempre hay que estar justo en esta posición que se encuentra el equipo número 2, con las manos hacia atrás, ¿verdad? Y luego el padre hace la pregunta, yo les doy la indicación en qué momento responder. Yo les digo siempre, corre tiempo. Una vez que yo les digo corre tiempo, ustedes, lo más ágil que puedan, presionen el botón. Cada uno, el espacio que se encienda, pues ese es el equipo que tiene el derecho de responder y el padre nos dice si la respuesta está correcta o incorrecta. Si esa respuesta estuviera incorrecta, los otros 2 equipos tienen la oportunidad de responder, pero tienen que esperar a que yo diga la palabra rebote. Una vez diciendo la palabra rebote, ustedes tienen la oportunidad de responder y si alguno del equipo que responde se equivoca, pues entonces ya ahí perdemos la oportunidad de acumular esos dracmas. ¿Vamos bien? Súper claro, padre. Clarísimo, yo lo tengo claro. Bueno, el equipo que avance con mayor puntaje, pues obviamente es el que se va colocando en la posición ganadora y es el que tiene más posibilidades de pasar a la segunda edición. Una cosa que es importante para nuestros participantes y también ustedes en casa, es fundamental que escuchen bien las preguntas. Recuerden que la misma Sagrada Escritura nos recuerda que no es que yo sea la serpiente, pero muchas veces la serpiente es seductora y nos engaña. Y puede ser que la pregunta está construida de tal manera que Keila, que no sea lo que se viene a la mente inmediatamente. Por eso se les da 15 segundos promedio para que puedan discernir y pensar si esa es la respuesta correcta. Totalmente. Bueno, mucho cuidado por ahí. Hay que escuchar bien la pregunta. ¿Y les parece si vamos con la primera categoría? Geografía bíblica. ¿No? Geografía bíblica. Bueno, vamos a ver de qué se trata geografía bíblica. La categoría Geografía Bíblica es patrocinada por Jardín, Escuela e Instituto Católico Emiliani. Trabajo, devoción, caridad, estudio y disciplina. Geografía bíblica. A los nombres de lugares geográficos se les llama toponimias. Las toponimias
identifican países, ciudades, mares, lagos, montañas, desiertos. Los participantes deben tener amplios conocimientos en esta materia, especialmente de nombre de territorios o lugares que se mencionan en las Sagradas Escrituras. La categoría Geografía Bíblica es patrocinada por Jardín, Escuela e Instituto Católico Emiliani. Trabajo, devoción, caridad, estudio y disciplina. Ya conocimos un poco acerca de lo que se trata geografía bíblica y yo estoy más que segura que el padre ya se encuentra listo con esas 10 preguntas de esta categoría. Se me va a hacer una eternidad, 10 preguntas, padre. Rapidito, vamos rapidito con esto, friendo y comiendo. ¿Estamos listos, participantes? Estamos listos. Bueno, perfecto, me voy a hacer un ladito para que en el video wall, padre, creo que usted nos tiene algo preparado. No, vamos a la primera pregunta. A la primera pregunta. Vamos a la primera pregunta, música. Para el suspenso. Ahora voy a producción para la primera pregunta que nos ayude a poner un mapa aquí en la pantalla, en el video wall. Entonces, ese es el mapa de la región de Israel, lo que conoce como la Tierra Santa, Palestina, etc. Hay regiones al norte, regiones al sur. En el Antiguo Testamento pueden recordar que estaba la región de Israel, la región de Judá. También hay una gran cantidad de situaciones que tienen que ver con el agua, que es muy importante porque podemos ver que hay muchos desiertos. Sin embargo, estas son las regiones de mayor movimiento de parte de Jesús en el Evangelio. ¿Cuál es la región? ¿Cómo se llama? Y esa es la pregunta. ¿Cómo se llama la región donde Jesús realizó su misión la mayor parte del tiempo? Su gran misión. De hecho, Jesús, para darles una pista, tenía como si habláramos de una sede, una base donde él vivía en Cafarnaúm. Cafarnaúm tenía el lugar donde habitaba. Ahí estaba la casa de la suegra de Pedro. Y ahí tenían lugar ellos, ¿no? Entonces, en torno a este mar. Este mar recibió el nombre de Tiberíades, por ejemplo. Genesaret. ¿Cómo se llama esta región? Que fue la región donde Jesús mayoritariamente realizó su misión. Y a partir de este momento, corre tiempo. Responde el equipo número 2. Tenemos 15 segundos. Es el sector de Galilea. En efecto, la región se llama la región de Galilea, también por eso se llama el mar de Galilea, y la respuesta es correcta. Correcto, 10 dracmas para el equipo número 2. Y de esta manera, oficialmente hemos comenzado Bibliatón con esa primera pregunta. Segunda pregunta, padre. Nos vamos al mapa otra vez, Keila. Nos vamos al mapa en casa, ustedes también. Les invito en la Biblia, siempre en la parte de atrás hay mapas donde uno puede ir aprendiendo mucho más. Como podemos ver, al ser una región tan desértica, insisto que es fundamental el tema del agua. El tema del agua, fundamental. Por eso hay que tenerlo aquí en la mente. Hay un río muy importante. De hecho, aquí está en el mapa. Un río, de hecho, es este. De hecho, divide las regiones entre la Cisjordania y la Transjordania. En el mundo bíblico es fundamental, porque es el lugar donde Jesús recibió el bautismo de parte de Juan el Bautista. Es este río de acá, que atraviesa de norte a sur toda la región de la Tierra Santa. ¿Cómo se llama este río? Corre tiempo. Equipo número 2, responde. El río Jordán. El río Jordán es precisamente ese lugar que recorre de norte a sur toda la región de la Tierra Santa, por lo tanto la respuesta es correcta. Correcta, 10 dracmas. Nuevamente para el equipo número 2. Bueno, liderando el equipo número 2 en esta primer categoría. Padre, tercera pregunta. Bien, vamos ahora, y quiero volver al mapa, porque estamos en el mundo de la geografía bíblica y es fundamental que nosotros nos ubiquemos. Muchas veces escuchamos los textos, Keila, y ustedes en su casa, escuchamos los textos bíblicos y muchas veces no nos ubicamos en los lugares, y por eso es fundamental comprender mucho más la geografía del mundo bíblico. Vamos a ir al mapa nuevamente. Vean, hemos hablado que este es el mar de Galilea, el río Jordán.
Está la región de hoy Israel y la región de Jordania, lo que en el mundo de la Biblia era Cisjordania y Transjordania. Hay un lugar muy particular, muy particular, entre Israel y Jordania, que muchas personas de hecho van ahí, y es un mar, que es este mar que está acá abajo, muy visitado, porque tiene una densidad del agua tan grande que la gente flota. Y la gente de hecho se va a hacer algunos ejercicios de limpieza facial. Algunos tratamientos, es muy terapias. famoso este lugar porque parece que la vida es prácticamente nula en ese lugar. Y estamos hablando aquí, en esta zona al sur de toda esta ribera del río Jordán. ¿Cómo se llama ese lugar? Tengo que confesar que cada vez que el padre se acerca, yo siento que me va a hacer la pregunta a mí y me da nervios. A ver, a partir de ese momento, ¿listos? Corre tiempo. Responde nuevamente el equipo número 2. El Mar Muerto. Y la respuesta correcta es el Mar Muerto. 10 dracmas nuevamente para el equipo número 2 en esta tercera pregunta y vamos casi llegando a la mitad de esta primer categoría, padre. Casi a la mitad. 3 preguntas rapidito. Rapidito, vamos a la cuarta, ¿le parece? Sí. Vamos. El mundo de la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de manera particular, hablando de la monarquía, la época de los reyes. Hay que recordar que empezamos con el rey Saúl para pasar al rey David y luego pasar al rey Salomón. Luego ya vino la división de los reinos. Pero esa época de un solo monarca tuvo un rey particular llamado David. Y se habla de la gran ciudad de David en el mundo del Antiguo Testamento. ¿Dónde está ubicada la ciudad de David? A partir de este momento, corre tiempo. Belén de Judá. Perdón, ¿puedes repetir tu respuesta? Belén de Judá. La respuesta es equivocada. Rebote. Responde el equipo número 3. La ciudad de Jerusalén. La gran ciudad de Jerusalén, esa ciudad que destruida, esa ciudad que siempre lugar de conflicto, sí. A un lado, a la parte sur de la ciudad de Jerusalén, muy cerca, orientada hacia el templo, está la llamada ciudad de David, con lo cual la respuesta es correcta. 10 dracmas para el equipo número 3. Sus primeros 10 dracmas. Tenemos todavía oportunidad. Faltan 6 preguntas, padre. Quinta pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con la historia del Antiguo Testamento. Y una ciudad, de hecho son 2 ciudades que fueron destruidas en el Antiguo Testamento. Mucha gente habla de esas ciudades como lugares del pecado. De ahí salió Lot. Y no se podía voltear a ver atrás, porque quien volteara a ver atrás quedaba convertido en una estatua de sal. Y eso le pasó a la mujer de Lot, Keila. Esas ciudades que de hecho hoy se usan como referencia y sinónimo del mal que aparecen en el libro del Génesis. ¿Cuál es el nombre de al menos de una de estas 2 ciudades? Corre tiempo. Responde el equipo número 3. Sodoma y Gomorra. Hoy son sinónimos precisamente de la presencia del mal. La respuesta es correcta. 10 dracmas. Nuevamente para el equipo número 3. Equipo número 2. ¿Qué pasó? Bajamos la guardia. Nos encendió. Nos encendió, no funciona el botón tiene problema. Hay que recordar, Keila, y recordarles que es importante el tema de la agilidad. Totalmente. También no solo es dar duro, sino dar bien. con energía y con agilidad. Padre, ¿estamos listos para la siguiente pregunta? Vamos a la siguiente pregunta. En el mundo bíblico, y voy a pedirle a producción que nos ponga nuevamente el mapa, porque es fundamental el mundo de la Biblia. En el mundo de la Biblia comprender su geografía. Pueden ver desiertos, aquí aparecen algunas figuras como montañas. Hay una montaña muy particular, un monte muy particular que nos aparece en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, historia tan bella de la salida del pueblo hacia empezar su camino a la tierra prometida. En ese caminar, en un lugar donde la montaña bíblicamente
es el lugar de la manifestación de Dios, donde Dios se manifiesta, donde Dios se revela. Esa es la montaña, el lugar donde Dios se revela. Y Moisés tuvo una particular manifestación en un monte donde Yahvé le entregó las tablas de la ley. Las tablas de la ley que contenían y que contienen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Pregunta, ¿cuál es el nombre de ese monte donde Yahvé se manifestó a Moisés y le entregó las tablas de la ley? Comenzamos muy bien, equipo 2, equipo 1, pero el equipo 3 se ha puesto las pilas. A partir de ese momento, corre tiempo. Equipo número 1. Monte Sinaí. El monte Sinaí, la respuesta es correcta. Correcto, 10 dracmas para el equipo número 1. Padre, ¿cuántas preguntas llevamos? Llevamos ya 6. Ya 6 preguntas. Bueno, si estamos en clase, yo lo quería poner a prueba al padre, fíjense, pero no, está difícil. No. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta, padre. Bien, vamos nuevamente al mapa. En el mundo bíblico, sobre todo comprensión del Antiguo Testamento, Israel se consideraba en la época de la monarquía reino, ¿no? Reino, hay que recordar que pasamos de la época de los jueces, luego el pueblo pidió reyes y Yahvé, pues, les concedió tener reinados. Llegó un momento que, como siempre, el poder causa división y los reinos se dividieron entre reino del norte y reino del sur. El reino del sur con el nombre de Judá y el reino del norte con el nombre de Israel. Cada uno tenía una capital. La capital del reino del sur, Jerusalén, pero la capital del reino del norte tiene otro nombre. ¿Cuál? Y ahí viene la pregunta. ¿Están ansiosos? Yo también. ¿Está bien usted en su casa? Yo también. ¿Está bien usted en su casa? ¿Cuál es la capital del reino del norte en el mundo de la Biblia? Corre tiempo. Responde el equipo número 2. Samaria. Capital, Samaria. Samaria es una respuesta correcta. Correcta, 10 dracmas. De hecho, Keila, de ahí vienen los samaritanos. Estuvo bien, yo creo que les funcionó, ¿verdad? Que les dije de que qué pasaba. Bueno, ahora le pregunto al 1 y al 3. Vamos a continuar con las preguntas. Ya casi finalizamos acerca de geografía bíblica en esta primera misión, padre. Bueno, ya casi, que nos quedan 3 preguntas. Continuamos. Vamos a la pregunta número 8. Bien, aquí vamos a recordar un poco un libro particular que vale la pena decir que fue un libro de catequesis en el mundo del Antiguo Testamento. Un libro que quería dar una enseñanza y todavía nos da una enseñanza fantástica. El libro del profeta Jonás. Con apenas 4 capítulos, es un libro fantástico que de hecho algunos biblistas dicen que era para enseñar algunas cosas a los niños. Podemos recordar el profeta Jonás, que es el modelo de cómo no se debe ser profeta. Podemos recordar a Jonás que Yahvé lo llama, lo envía a una ciudad y en esa ciudad le hace este enviado porque necesitaban conversión. Esta ciudad estaba al norte, en el reino realmente de sus enemigos, Asiria, la ciudad de Babilonia, estaba por ahí esa ciudad. Keila, vino Jonás y hace muchas veces lo que hacemos nosotros. El Señor nos dice al norte y nosotros vamos al sur. Vino Jonás y no le hizo caso. Se fue a un lugar que en hebreo se dice Tukbatum, que es como el fin del mundo. Se fue para otro lado totalmente y conocemos la historia, que yendo para otro lado, estaba una gran tormenta, lo tiraron al mar, lo tragó una ballena, etcétera, el profeta Jonás. Y ahí viene la pregunta. Aunque Jonás no hizo lo que Yahvé le mandaba, ¿cuál es el nombre de la ciudad a la que Yahvé envió a Jonás a anunciar la conversión y el arrepentimiento? A partir de ese momento, ¿estamos listos? Con las manitos atrás. Corre tiempo. Responde el equipo número 1. Nínive. Fíjate que era normal, antes de decir si es correcto o incorrecto, Keila, ve en casa, están ansiosos también. ¿Qué es lo que pasaba?
Yahvé le pidió a Jonás que fuera a donde los enemigos. Por eso no era fácil también. Le pidió que fuera donde los enemigos. Y he dicho que un profeta, que es el modelo de no ser profeta, porque no hace lo que dice el Señor. Luego dice que Nínive necesita 3 días para recorrerla completamente y solo la recorre 1. Y aún así se convierten y Jonás se queja. Pero sí, en efecto, el nombre de esta ciudad es Nínive. Respuesta correcta. Respuesta correcta, 10 dracmas para el equipo. Y ahora sí que en la recta final de geografía bíblica. Seguimos en la geografía bíblica. Seguimos. Nos quedan 2 preguntas todavía. Nos quedan 2 preguntas todavía, padre. Bueno, yo sé que en casa también ustedes están haciendo ahí su competencia con sus hermanos, con su esposo, con su familia. Los invitamos a que terminen por lo menos geografía bíblica, porque yo sé que está difícil. Padre, yo he sentido difícil esas preguntas. Bueno. Vamos con la pregunta número 9. La historia de Jesús, de nuestro Señor, es fascinante. De hecho, los evangelios narran solo parte de su historia, pero lo que nos dan en el mundo de geografía es fantástico. Dice la Sagrada Escritura que Jesús nació en Belén. Es bellísimo ir a orar ahí al lugar de donde estuvo el pesebre de Jesús, en Belén. Y luego hemos dicho antes que Jesús desarrolló todo su ministerio en torno a la región de Galilea. Y ahí por eso le decían ellos los galileos, a los discípulos del Señor. Sin embargo, Jesús, los evangelios nos narran que tuvo su época también de infancia, particularmente el evangelio de Lucas. Y los evangelios nos sitúan la infancia de Jesús en un lugar concreto, que no es Belén. Recuerden que nació en Belén y luego Jesús volvió. Tampoco es Galilea. Tampoco es Samaria. ¿Cómo se llama esa ciudad donde Jesús, de hecho, decían Jesús de tal lugar, ¿no? ¿Cómo se llama ese lugar donde Jesús vivió su infancia? Conocimiento y agilidad es lo que necesitamos en ese momento, así que corre tiempo. Equipo número 2. Nazaret. Es una respuesta correcta. 10 dracmas para el equipo número 2. Bueno, y ahora sí vamos a la última pregunta de geografía bíblica. ¡Qué rápido! Keila, y también ustedes en su casa pueden escribir por las redes sociales, pero por supuesto, me parece que deberíamos de subirle un poquito el nivel a las preguntas, ¿no? No, padre. Yo creo que estamos bien. Padre, es la primera categoría. En la segunda, ¿le parece si nos ponemos un poquito más complicados? Negociemos. Bueno, vamos a una pregunta, a un lugar concreto. Tuvo piedad. Importante. Fíjate, Keila, que bajando en el Monte de los Olivos, de hecho, bajando ahí fue donde Jesús miró a Jerusalén. Y ahí fue donde lloró por Jerusalén. Pero también antes de morir, Jesús decidió ir a orar. Dice el Evangelio de Lucas que fue a orar y se llevó a los discípulos más cercanos, a los apóstoles más cercanos. Y empezó ahí a sudar como gotas de sangre. Y de hecho le decía al Señor en oración, a su Padre. Le decía al Señor a su Padre en oración. Le decía, si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino siempre la tuya, ¿no? Ahí en ese lugar, los apóstoles se quedaron en buen hondureño fondeados, bien dormidos. Producción, no sé si podía decir esa palabra, pero bueno, ya la dije. Se quedaron dormidos y el Señor les reclamó, ¿no? Ni una hora pudieron velar conmigo. Llegado el momento decisivo en la vida del Señor. Pues estaban ahí en un huerto, que dice la Escritura que estaba como un tiro de piedra. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de este huerto donde Jesús oraba y sudaba como gotas de sangre precisamente antes de emprender su camino al Calvario? Yo me sé la pregunta, así que compruebo que tuvo piedad. Gracias, Padre. Corre tiempo. Getsemaní. Número 1. Getsemaní. Getsemaní. El huerto de Getsemaní, la respuesta es correcta. 10 dracmas
para el equipo número 1. Y yo estoy segura que en este momento usted ya perdió la cuenta también de qué equipo, porque estuvieron muy parejos. Realmente todos se nota que han estudiado. Han sido semanas de preparación, ¿cierto? ¿Cuántas semanas estudiando? Un montón. ¿Cuántas semanas estudiando ustedes? 3 semanas. 3 semanas. ¿Y ustedes? Sí, como 3. ¿Cuántas preguntas más o menos? 300. 300 preguntas, de 300, híjole, y de 300 preguntas elegir 30 específicamente para estudiarlas, bueno, mejor dicho, para responderlas aquí en Bibliatón. Padre, ¿qué le pareció esa primera categoría? Yo, encantado, feliz. Si te das cuenta, todas las preguntas han sido contestadas exitosamente. Creo que es importante una cosa en casa, aquí nosotros. Aquí estamos aprendiendo, pero también nos estamos divirtiendo. Por eso, ¿cuál es el eslogan de nuestro programa? Ay, eso es importante. Vean, yo voy a decir porque aprender de la Biblia, y ustedes van a contestar, nunca fue tan divertido. Y con eso nos vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Bueno, vamos a la pausa comercial y vamos a continuar en breve aquí en Bibliatón, donde aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Hacemos una breve pausa, pero no te vayas. Aún queda mucho por descubrir en la palabra de Dios. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Bibliatón 2025 con la energía recargada y el corazón dispuesto para seguir aprendiendo y disfrutando juntos. ¡Continuamos! Continuamos en Bibliatón, donde aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Estamos en sintonía totalmente, y yo sé que usted en casa también está preparando de repente sus snacks, algún parte, no sé, algo típico, puede ser cenando, padre, incluso, y al mismo tiempo aprendiendo de las Sagradas Escrituras y, por supuesto, divirtiéndose en familia. Bibliatón siempre es un espacio para aprender, para compartir, para disfrutar, para navegar en el vasto mundo de la Sagrada Escritura. Pero creo, Keila, que para aprender más necesitamos subirle un poquito más de nivel a las preguntas, porque me parece un poco raro en todos mis años en Bibliatón. Es verdad que no he estado en todos los programas, pero he estado ya en varios. Y nunca me habían contestado las 10 preguntas de una sección. Estoy preocupado. Está preocupado, ¿no? Por supuesto. Vamos a la segunda categoría, pero antes vamos a conocer cómo está el conteo de dracmas. ¿Te parece? Me parece. Bueno, el primer equipo número 1, integrado por Sofía y Carla, tiene un total de 30 dracmas. Muy bien. Muy bien. Muy buen inicio, de hecho. El equipo número 2, integrado por Carlos y Samuel, tiene un total de 50 dracmas. Muy bien, equipo número 2. Ahora viene el equipo número 3, integrado por Kevin y Elki, tiene un total de 20 dracmas. Y es así como va la tabla de puntuación hasta este momento. Pero usted dice que vamos a subir de nivel en esta segunda categoría. Es que tenemos 200 dracmas por delante, así que cualquiera puede ganar. Entonces tenemos que, para que aprender también sea una... No, que nos estamos divirtiendo mucho, pero no sé si estamos aprendiendo tanto. Bueno, ¿y le parece entonces si conocemos un poquito de la siguiente categoría? Vamos a Historia Bíblica. Vamos a Historia Bíblica. La categoría Historia Bíblica es patrocinada por Mi Pasta. Dale un giro de sabor a tu día con las nuevas pastas de Mi Pasta. Historia Bíblica. Los libros históricos de la Biblia son fuentes de incalculable valor para conocer el origen del mundo creado por Dios, la aparición del hombre sobre la tierra, la formación de los pueblos y en especial del pueblo elegido de Israel. En esta categoría, los concursantes deberán tener conocimientos de fechas y personajes. La categoría Historia Bíblica es patrocinada por Mi Pasta. Dale un giro de sabor a tu día con las nuevas pastas de Mi Pasta. Bueno, ya conocimos un poco de qué se trata Historia Bíblica, pero yo le voy a pedir un favor a producción, que en este momento me ponga por favor la música de suspenso, porque yo le dije al padre que también se preparara, que yo también iba a hacer preguntas. El padre se preocupa. Padre,
Yo no tengo pregunta de historia bíblica porque ciertamente no es mi expertise, pero sí tengo una pregunta acerca de la música católica, ¿le parece? Y está sumamente fácil. Él me dijo que mi pregunta estaba fácil, padre, está fácil. No hablamos de esto, producción, pero... Padre, pregunta sencillísima. Historia de la música católica. Nombre de uno de los artistas católicos más reconocidos, que es centroamericano de hecho, y que fue uno de los pioneros en la música católica, es costarricense, y canta la canción Nadie te ama como yo. Padre. Martín Valverde. Sí, se lo sabe. 10 dracmas para el padre. Y la publicidad gratis para Martín. No, ahora sí estamos listos para Historia Bíblica, padre. Es parte de este momento de diversión, pero también de aprendizaje que estamos teniendo. Sí, yo sé, cambió de color. Padre, ¿estamos listos? Estamos listos. Bueno, ¿estamos listos, equipos? Listos. Listísimos. Bueno, ahora vamos entonces con la primera pregunta de esta segunda categoría. El mundo de la historia bíblica es fantástica porque es la historia de la revelación de Dios. Cómo Dios se fue preparando un pueblo, se fue autorrevelando para llegar al culmen de la historia de la revelación, que es Jesucristo. Y luego esa historia continúa hasta nosotros hoy, por eso estamos aquí. Aunque el período que nos narra más o menos la Biblia, estamos hablando de 1800, más o menos antes de Cristo, según algunos biblistas, hasta más o menos mediados del siglo II, quizás, o principios del siglo II. Esa es la historia más o menos que nos narra toda la Sagrada Escritura, con una gran diferencia, que el Antiguo Testamento en sus 46 libros narra una historia de 1800 años, y el Nuevo Testamento en 27 libros narra una historia apenas de 100 años, todo el inicio de la iglesia. Así de fuerte el evento Jesucristo, que el culmen de la revelación. En esos periodos hay épocas muy importantes y momentos históricos fundamentales. En el Antiguo Testamento es marcado por un acontecimiento fundamental, que es, o uno de los tantos, cuando Nabucodonosor, rey babilonio, llega a Jerusalén y entonces se toman la ciudad y de hecho expulsan al pueblo judío, los expulsan a Babilonia. Viven una época de exilio. El primer momento fue en el 597. Ese fue el primero, que fue poquito. Pero hubo otro segundo exilio cercano, que fue el exilio total por parte del imperio babilónico, tomando Jerusalén y prácticamente destruyéndola. ¿Qué año fue ese exilio del imperio babilonio, tomando Jerusalén, destruyéndola prácticamente y expulsando a los judíos de su tierra? Estos contextos para hacer una sola pregunta. ¿Estamos listos? ¡Corre tiempo! Responde el equipo número 1. El mes quinto del año 11. La respuesta es incorrecta. Rebote. ¿Ninguno de los dos equipos? Equipo número 2. Creo que es el año 753. ¿Año 753? La respuesta es incorrecta también. Bueno, perdemos. Pero entonces. Nada más 10 años, que 597 hacia el 586, 587 más o menos, cuando se da esa segunda deportación ya masiva, que marca, de hecho, para el mundo bíblico es fundamental, Keila. ¿Por qué? Porque en esa época del exilio, se empezaron a configurar mucho los libros de la Sagrada Escritura, porque el pueblo no tiene templo, no tiene tierra, entonces empiezan a girar su vida religiosa en torno a la palabra. Y por eso es fundamental esa fecha en el mundo bíblico. Bueno, ahí teníamos, perdemos esos 10 dracmas, pero ganamos conocimiento, padre, porque aquí en Bibliatón siempre ganamos de alguna manera. Es que aprender de la Biblia nunca fue tan divertido, definitivamente. Y bueno, yo creo que le subimos
de nivel a las preguntas y nos fuimos muy allá, padre. Yo creo que podemos considerar un poquito en esta segunda pregunta. Bien, nos vamos a la segunda pregunta en el mundo de la historia bíblica. Conocemos la época de la monarquía, donde el pueblo primero vivía la época de los jueces cuando llegaron a la tierra prometida. Recuerden que fue Josué el que los lleva a la tierra prometida y empieza la época de los jueces para que ayudaran un poco a administrar la vida de la comunidad, porque no era sencillo. Pero luego el pueblo mira a su alrededor y mira que hay otros pueblos que tienen monarcas y le piden un monarca a Yahvé, que les dé un monarca. En eso Yahvé pues lo permite y entonces tiene como primer monarca a Saúl, que seguramente pensaron que era la pregunta, pero no. ¿Quién es el que ungió a Saúl como monarca de Israel? Corre tiempo, equipo 1. Samuel, el profeta Samuel. Aquel niño Samuel que luego se convierte prácticamente como en el primer profeta del Antiguo Testamento. Después sí, es Samuel quien lo ha ungido. La respuesta es correcta. Correcta, 10 dracmas para el equipo número 1. Y así comenzamos ya a marcar un puntaje considerable. Vamos a la tercera pregunta, padre. Vamos a la tercera pregunta. Vamos a quedarnos ahí en el mundo de la monarquía. Ya veo que es un mundo que le gusta en el Antiguo Testamento. El mundo de la monarquía, fíjate, Keila, que en la fe, y esto es importante, del mundo judío, el pueblo judío, pueblo de Israel, la fe para ellos en torno al templo era importante porque, diferente a nosotros, ellos solo tenían un templo, el templo de Jerusalén. En las comunidades lo que existían eran las sinagogas. Las sinagogas, espacios para aprender la Torá, para aprender la ley, como que fueran los centros de catequesis. Pero templo para el culto, para el sacrificio, solo el templo de Jerusalén. Y ahí viene la pregunta. Hubo un rey, la pregunta es doble, que quiso construir el templo, el primer templo, y Yahvé no se lo permitió. Y entonces lo construyó otro rey. Hay que contestar los dos nombres. ¿Quién fue el rey que quiso construir y Yahvé no se lo permitió? ¿Y quién fue el que sí logró la construcción del primer templo de Jerusalén? Padre, ¿vale doble? No. Únicamente 10 dracmas. Corre tiempo. Equipo 1. David le pidió construirlo y Dios le dijo que no. Entonces lo construyó Salomón, su hijo. Fíjate, Keila, que cómo es la vida espiritual, el proyecto de Dios. A veces uno puede querer hacer cosas buenas, positivas, pero puede ser que no está en el plan del Señor. Total. Y eso le pasó a David. No se lo permitió Yahvé, pero sí fue Salomón quien construyó el primer templo. Por eso la respuesta es correcta. 10 dracmas para el equipo número 1. Y bueno, qué rápido. Bueno, ¿le parece si vamos a la...? Yo quiero preguntar, ¿qué tal les sienten ya en este momento? Inicialmente algunos me decían que no estaban nerviosos, pero yo sé que sí. Yo he estado ahí también. ¿Qué tal ahorita? Ya vamos casi a mitad de programa, básicamente. ¿Bien? ¿10 de 10? Muy bien la experiencia. Ya no hay nervios. Muy buena. Muy bien, padre. Siguiente pregunta. Esta pregunta es interesante y hay que prestarle mucha atención. Si nos vamos a ir atrás en la historia. Vamos a ir otra vez al Éxodo. El Éxodo es importante, fundamental, porque es el momento de la liberación del pueblo que estaba esclavo en Egipto, ¿no? Estaba esclavo en Egipto. Ahí Yahvé llama a Moisés, el gran líder, para que vaya a liberar a su pueblo. Y se da toda esta llamada, el diálogo. Yahvé se autorrevela con el nombre, le dirá yo soy, ¿no? Toda tan linda, la situación tan linda. Y Moisés se va a donde el faraón, que dice la Sagrada Escritura que incluso Yahvé le endureció el corazón. Y entonces, por medio de unas plagas, Yahvé se manifestó. La pregunta parece sencilla, pero
¿Cuántas fueron las plagas de Egipto? ¿Qué nos narra el capítulo 11 del libro del Éxodo? ¿Cómo no se van a saber? Esta respuesta corre tiempo. Responde el equipo número 3. No, el 2. El 2. El 2. La luz fue para el 2. Ok. Fueron 10 plagas. ¿Cuántas? 10. ¿Seguro? Seguro. La respuesta es que, mire, nos hemos dejado llevar por una película que se llama Las 7 plagas de Egipto, pero no hemos leído la Sagrada Escritura. Realmente no fueron 7, fueron 10 plagas. Por eso la respuesta es correcta. Correcto. 10 dracmas. Padre, y yo quiero, porque estamos totalmente, bueno, aquí en vivo, así que probemos los botones y voy a decirle al padre que me apoye con esto para que probemos los botones aquí, cuál es el que permanece encendido, si es que todo funciona, para que usted vea que todo funciona. Y son 10 segundos. Dura 10 segundos la luz. Este está funcionando bastante bien. Funciona bien. Estamos en vivo. Este funciona bastante bien. Bastante pero por eso les decíamos que no era solo a la agilidad, sino saber hacerlo. Saber también. Saber hacerlo. Este está funcionando perfecto. Todo esto es para control de calidad. Para que ustedes en su casa vean que aquí todo se controla, absolutamente todo. No, promoviendo también la virtud de la honestidad, bueno. Padre. De la honestidad, para que se mantenga esto en un espíritu de hermandad y usted también ahí en casa no diga, ay, están haciendo trampa. No, padre, somos honestos. Totalmente. ¿Listos para la siguiente pregunta? Estamos totalmente listos. Veamos. Nos vamos a la siguiente pregunta en el mundo y en la categoría de historia bíblica. Vamos a ir al libro del Génesis. Una pregunta que hasta un niño, ya que Keila nos ha pedido. El libro del que me pusieron a prueba aquí en el primer programa, en el primer bloque. Hasta un niño de catequesis de primera comunión sabe esta respuesta. Rápidamente. ¿Cuál es la fruta que comió Adán y Eva en el jardín del Edén? Confianza. Agilidad. Corre tiempo. Equipo 1. La fruta del árbol del bien y el mal. La manzana no va, entonces la manzana. Sí, era simplemente un fruto prohibido de este árbol que daba el conocimiento del bien y el mal. No era una manzana, podía haber sido un guineo, una pera, una mandarina, no lo sé, aquello que más le gusta, un higo, pero no era una manzana, sino, dice la Sagrada Escritura, que era un fruto prohibido proveniente de este árbol, con lo cual la respuesta es correcta. 10 dracmas para el equipo número 1. Bueno, equipo 2, equipo 3. Nos falta por ahí un poquito de agilidad también para ir marcando esos dracmas. Padre, ¿cuántas preguntas? Ahora sí creo que llevamos solo 4 o 5, no estoy completamente de acuerdo. Vamos con la pregunta número 5. Vamos a regresarnos a ese momento que Nabucodonosor llegó allá cerca del año 587, 597, 586. Provocaron el exilio, esta época tan dura para el pueblo, pero los babilonios perdieron el poder y entró otro imperio que más o menos cerca del año 538 permitió el retorno del pueblo judío, permitió que vinieran de Babilonia y fueran a reconstruir el templo. De hecho, en ese contexto, para el mundo bíblico se elabora el Salmo 121. ¿Te acuerdas cuál es ese salmo, Keila? Te lo sabes. ¿Lo cantamos? Démosle. No lo voy a cantar. Démosle. Vamos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Porque es un salmo de retorno. Ya están pisando nuestros pies. Ese era el agudo que yo no puedo hacer porque su voz. Jerusalén. Ese salmo de retorno se da en ese contexto que permite este imperio y un rey que hace un decreto para que el pueblo pueda retornar. ¿Cuál es el nombre del imperio y cuál es el nombre del rey?
Corre tiempo. Equipo 3. Es el imperio persa y es el rey Ciro. Fíjate qué interesante. Ese imperio luego duró más o menos hacia mediados del 300, 338, 336, depende del autor. Pero un imperio que duró bastante, el imperio persa. Y en efecto, quien emite el decreto del retorno es el rey Ciro, con lo cual la respuesta es correcta. 10 dracmas para el equipo número 3. Bueno, ahora sí, estamos a la mitad justamente de esta segunda categoría, padre, y yo creo que aquí sí presiento yo que él va a subir todavía más de nivel, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir. Me gusta este mundo de la historia. Bueno, vamos con la pregunta número 6. En el mundo, en la categoría de la historia bíblica, como he dicho, Babilonia cae, empieza el imperio persa, pero también cae cerca del año 336, 338, y empieza un imperio que va a llegar hasta el año 68 a.C., donde empieza luego la dominación romana. Ese es el imperio griego. Yo sé que ya sabían la respuesta. Por eso es muy fácil. La gran pregunta es, ¿quién era el líder que empezó y construyó ese gran imperio griego? ¿Quién era el líder? Preste atención en casa. ¿Quién fue el rey? ¿Quién fue el rey? ¿Quién fue el que lideró el gran imperio griego? A partir de este momento corre tiempo. Equipo número 2. Alejandro Magno. Alejandro Magno es una respuesta correcta. 10 dracmas para el equipo número 2. Bueno, definitivamente vamos bien, equipo 2. Yo creo que vamos acumulando todos un poquito. Vamos a ver qué tal nos van en estas 4 preguntas que nos hacen falta de esta segunda categoría. Padre, continuemos. Continuamos en el mundo de la historia bíblica. Fíjense que ante esta dominación de otros imperios en el Antiguo Testamento, ese es el tema, que todo el mundo quería poseer esta tierra y siempre había una dominación, siempre había el deseo de pelear. De hecho, ustedes pueden recordar que aparece David peleando con un gigante, ¿no? Que todos conocemos, Goliat. Agarra David una onda y... Yo creí que esa iba a ser la pregunta. Estos eran llamados los pueblos del mar. Goliat era parte de los pueblos del mar. ¿Cómo se llama ese pueblo al cual pertenecía Goliat? Corre tiempo. Equipo 3. Los filisteos. De hecho, eso dice la escritura. Goliat, el filisteo, que dice que era como un gigante. En efecto, los filisteos. Fíjate que la que de ahí viene el nombre de Palestina. Luego, con la dominación romana, cambia el nombre de Filistea a Palestina. El nombre es correcto, era el pueblo filisteo. 10 dracmas para el equipo número 3. Yo creo que funciona preguntar, ¿verdad? ¿Cómo están los nervios? ¿Qué pasa, equipo? Sí, vamos, así que también usted en casa puede escribir su porra, su comentario de ánimo para estos equipos a través de las plataformas de Suyapa Medios. Padre, tenemos más preguntas. Bueno, vamos a seguir en el mundo de la historia bíblica y nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Estaba situado en el Antiguo, vamos a ir al Nuevo ahora. Pasa que solo 100 años prácticamente, y luego de Jesús menos. Después de Jesús, año 30, 33, nos da 70 años, pero pasaron grandes cosas. La época apostólica, la época subapostólica, un imperio que empieza a atacar a los cristianos, era prohibido ser cristiano. En ese contexto empiezan a nacer las comunidades cristianas y en ese contexto se configuran los libros del Nuevo Testamento. Es una maravilla. Si ustedes quieren saber en su casa cómo se configuraron las comunidades cristianas, hay que leerse las cartas del Nuevo Testamento, que son una narrativa, un testimonio excepcional de la iglesia en el primer siglo. Y ahí viene la pregunta. En el año 64 hay un emperador romano que declara una persecución terrible contra los cristianos. ¿Cuál es el nombre de este emperador? A partir de ese momento, con las manos atrás, si usted está en casa, también con las manos atrás,
A partir de este momento, corre tiempo. Equipo 3. Nerón. Es interesante. Fíjate que antes de decir si es correcto o incorrecto, me parece impresionante. Mira esto, ya está con dolores de brazo. Mira esto. Y ustedes en su casa, piensen en esto. No sé si lo has pensado. ¿Cuál era el arma de las comunidades cristianas? La palabra. El imperio tenía hachas, tenía lanzas, espadas para combatir. ¿Por qué le tenían miedo a los cristianos? ¿Por qué tenían que matarlos? ¿Te das cuenta la fuerza de la palabra de Dios? ¡Qué fuerza, qué potente! Agarraron un hombre y lo mandaron a Patmos. ¿Por qué a Juan? Porque le tenían miedo a la palabra. Nerón, en el año 64, hizo una persecución y asesinaron a muchísimos cristianos que dieron testimonio de su vida, de su fe. La respuesta es correcta. 10 dracmas. Padre, importante también ser conscientes que esta todavía es una realidad para muchos cristianos. Sigue sucediendo, así que aprovechamos el espacio para hacer un llamado a la oración por ellos también. Hay que orar por los cristianos perseguidos. Hay que orar por los cristianos perseguidos. Padre, tenemos preguntas porque usted nos está persiguiendo en este momento con muchas preguntas. Así que, bueno, ya con esto concluimos. Ok, nos vamos a la última pregunta en el mundo de la historia bíblica. Vamos a ver, aquí hay algunos que tienen edad para contextualizar esta pregunta. Ok. Que vamos a salir un poco del contexto. ¿De cuánto estamos hablando, bueno. padre? El libro del Apocalipsis habla, esta es una pregunta mezclada entre geografía e historia. Habla de una batalla final que de hecho el mundo del cine lo convirtió en una película llamada Armagedón. El Armagedón. Película que tenían que destruir un meteorito que venía a la Tierra, ¿no? Con Bruce Willis. El Armagedón, y muchos hablan del Armagedón como ese momento final. La Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis dice que habrá una batalla final donde el bien triunfará. Ese es el contexto, donde el bien triunfará. Una batalla final, la batalla final. Y eso se da en un lugar específico, en un monte, que en hebreo se dice Ir, el monte. Esto tiene un nombre. ¿Cuál es ese monte donde se va a realizar? Y fíjate qué importante, Keila, porque es un monte al norte de Israel. Si tuviéramos la posibilidad de poner el mapa rápidamente, aprovecho a explicarlo acá, si lo tenemos producción, porque esto es importantísimo entenderlo. Vean, ese monte más o menos está situado por acá. ¿Qué es lo que pasaba? Quien lograba pasar ese monte, recuerdan los pueblos del norte, si venían por acá sus enemigos del norte, si vencían en ese monte, lograban conquistar la tierra. Por eso es el lugar de las batallas. Siempre perdieron las batallas y por eso los pueblos, los imperios lograron pasar por ahí. No es el Tabor, el Tabor está por aquí. Cuando fueron derrotados, fueron conquistados. Pero el Apocalipsis dice que en ese monte se librará la gran batalla espiritual y se vencerá el mal y triunfará el bien. ¿Cuál es el nombre de ese monte? ¿Cuál es el nombre de ese monte? Una pista más. Tiene que ver con Armagedón, da una pauta, una pista, porque de ahí tomaron el nombre. O sea, Armagedón lo construyeron en una elaboración a partir del nombre en hebreo. Ahora sí, corre tiempo, equipo 1. Tal vez el monte Sión. No, la respuesta es incorrecta. Rebote. Tenemos 10 segundos. 5, a ver, equipo 3. El monte Oreb. No, la respuesta es incorrecta. Es el monte Megiddo. El monte Megiddo, de hecho ahí viene la palabra, es Ir Megiddo, de ahí viene la palabra Armagedón, que es ese monte al norte de Israel, que es donde se librará la gran batalla espiritual al final, habla el Apocalipsis, donde el bien triunfará sobre el mal. Bueno, no tuvimos dracmas en esta última pregunta, esta segunda categoría, pero un aplauso para todos, por favor. Esto ha sido sumamente
difícil, señores. Yo estoy aquí también nerviosa con los participantes. Yo sé que usted también en casa está nervioso, pero al mismo tiempo aprendiendo y disfrutando. Llegamos a ustedes gracias a la fidelidad de nuestros patrocinadores, así que les agradecemos. Catherine Martínez, con usted. Gracias, Keila. Un saludo para usted, también al padre José Antonio Echevarría y a nuestros queridos participantes. Y a usted también que ya sintoniza esta 9ª edición de Biblatón 2025, donde hemos disfrutado de estas dos grandes categorías, geografía y también historia bíblica. Gracias por acompañarnos. Espero que usted esté disfrutando también de esta 9ª edición y también que esté notando estas respuestas que el padre José Antonio Echevarría también nos regala, y sobre todo el ánimo y también el conocimiento de cada uno de los participantes. Pero también queremos agradecer en esta ocasión a cada una de las marcas que hacen posible que Biblatón llegue a sus hogares. Liceo Católico Santa María, nuestra pasión es la educación. Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Dale un giro de sabor a tu día con las nuevas pastas de Mi Pasta. Jardín, Escuela e Instituto Católico Emiliani. Trabajo, devoción, caridad, estudio y disciplina. Farmafácil, bienestar a tu alcance. ANG, tu estilo, tu momento. Visítanos en el primer nivel del Mall El Dorado, Tegucigalpa. Ad Astra Catholic School, honestos ciudadanos y buenos cristianos. Agradecemos a cada una de estas marcas que se han unido en este Biblatón 2025. Le invito a usted también que se una con nosotros estos sábados a partir de las 7 de la noche para seguir disfrutando de este Biblatón 2025, donde aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Keila, regreso con usted. Gracias, Catherine, mi querida Kat, como le digo de cariño, por darnos estos anuncios importantes. Y usted que esté en casa, por favor, no se despegue de la pantalla, porque al volver de la pausa vamos a conocer cuál es el puntaje, cómo va la tabla de posiciones de estos tres equipos que nos acompañan aquí en Biblatón, donde aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Volvemos. Hacemos una breve pausa, pero no te vayas. Aún queda mucho por descubrir en la palabra de Dios. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Biblatón 2025 con la energía recargada y el corazón dispuesto para seguir aprendiendo y disfrutando juntos. ¡Continuamos! Continuamos en Biblatón, donde abrimos el corazón a la palabra de Dios y, por supuesto, donde aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Casi que se quedaban dormidos. No se queda dormido, que todavía nos falta una categoría. Pero antes de eso, por supuesto, conocer el puntaje. ¿Ustedes ya tienen una idea de cuántos dracmas acumularon? Más o menos. ¿No? Más o menos. Ok, va. Ahorita entonces les voy a dar ese dato, así que vamos a conocer cómo van los dracmas hasta este momento. En la categoría de historia bíblica, acumuló el equipo número 1 un total de 30 dracmas. El equipo número 2, un total de 20 dracmas. Y el equipo número 3, un total de 30 dracmas. Ya con esto, ustedes en casita y ustedes también ya van haciendo cuentas, ya más o menos saben cómo va el panorama. Y padre, en esta tercera categoría van a tener oportunidad de ganarse 100 dracmas. Facilísimo. Pero nunca fue tan fácil, nunca fue tan fácil. Conozcamos un poco más acerca de esta tercera categoría, texto bíblico. La categoría Texto Bíblico es patrocinada por Ad Astra Catholic School, honestos ciudadanos y buenos cristianos. Texto bíblico. La Biblia está compuesta de 73 libros, algunos de ellos extensos y otros breves. Los 46 libros de la Antigua Ley son conocidos con el nombre de Antiguo Testamento, y los 27 compuestos después de la llegada de Jesucristo constituyen el Nuevo Testamento. Los concursantes deberán dar textos precisos con capítulos. La categoría Texto Bíblico es patrocinada por
Ad Astra Catholic School. Honestos ciudadanos y buenos cristianos. Ya nos refrescamos un poquito acerca de qué se trata esta categoría de textos bíblicos. ¿Cómo andamos con los textos bíblicos? ¿Bien? ¿Hemos memorizado algunas citas? ¿Sí? ¿Equipo 2? ¿Están animados? ¿Será que tienen barra en la casa? ¿Tienen personas que los están apoyando de su parroquia? ¿Y ustedes? Bueno, destacar que ustedes son 2 parroquias, ciertamente. Nos acompaña usted de la Sagrada Familia y usted de la Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, por aquí San José Obrero y Santo Domingo Sabio. Son 4 parroquias las que están participando en esta noche. Y bueno, el equipo 3 representado por 2. Ciertamente, padre. ¿Listos? Más que listos. Bueno, y hasta, y con actitud también, ¿verdad? Bueno, estamos listos entonces para escuchar esta primera pregunta de esta tercera y última categoría. Para inspirarnos en esta última categoría y para que nuestros concursantes se animen y también ustedes en su casa, voy a hacer una pregunta fácil. De hecho, para un poco de inspiración, Gracias, padre. Un poco de inspiración. ¿Cuál es el versículo, capítulo y versículo del texto que dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece? A partir de este momento, corre tiempo. Equipo número 3. Filipenses 4:13. ¿Te la sabías, Keila? Sí, me la sabía. Sí, me la sabía. La respuesta es correcta. Por supuesto. 4:13. Es más. Todo lo puedo en aquel Esos 10 dramas, equipo, van para nosotros. Ya tengo 20. Es broma. Bueno, ya tenemos aquí los primeros 10 dracmas de esta tercera categoría. Segunda pregunta, padre. Es interesante porque el Antiguo Testamento, hay que recordar que para nosotros contiene 46 libros. Sin embargo, para el mundo judío, su Biblia, que recibe el nombre de Tanakh, solamente tiene 39 libros, organizados en 3 momentos: la Torá, la ley, los Ketuvim, que son los libros históricos, y los Neveim, que son los libros proféticos. Sin embargo, muchos de esos libros están incluidos en el mundo de nuestro Antiguo Testamento. Esos libros están incluidos ahí. ¿Cuál es el nombre? La pregunta es, ¿cuál es el nombre de los libros de la Torá en nuestra Biblia? En la Biblia católica hoy en día, ¿cómo se llaman los libros de la Torá judía? A partir de ese momento, ahora sí en serio, corre tiempo. Equipo 2. Se le llama Pentateuco. El nombre correcto es Pentateuco y la respuesta es correcta. 10 dracmas para el equipo número 2 representando a la parroquia de San José Obrero. Padre. Para quedarnos ahí en lo que he dicho antes, vamos a continuar ya la siguiente pregunta. Lo que he dicho antes, la Biblia judía, que se llama Tanakh, tiene 39 libros y nuestro Antiguo Testamento tiene 46. El motivo es que hay unos libros que fueron escritos en griego y esos libros entonces no fueron aceptados por la comunidad judía, no fueron aceptados. Entonces no han sido incluidos. Sin embargo, para nosotros sí han sido considerados inspirados. ¿Por qué el pueblo judío no los consideró inspirados? Porque ellos creían, y su concepción creen, que la única lengua divina es el hebreo. Y estos libros fueron escritos en griego, de hecho en la época que hemos hablado en los segmentos anteriores de la dominación griega. Por eso porque era la lengua que se hablaba. ¿Cómo se llaman estos 7 libros que están incluidos en la Biblia católica, pero que el mundo judío no consideró como inspirados por la lengua en la cual fueron escritos? Listos en casa, pero también listos aquí en el set. A partir de ese momento, corre tiempo. Equipo 1. Deuterocanónicos. De hecho viene una palabra importante, deutero y canón, que ves el segundo canon. Es deuterocanónico y la respuesta es correcta. 10 dracmas para el equipo número 1. Ay, esto va a estar bien difícil, equipos. Mucha agilidad. Padre, estamos listos. Nos vamos a la siguiente pregunta. Hay una expresión que todo mundo
que todo el mundo dice, que todo el mundo afirma, que todo el mundo en algún momento de su vida la expone, la dice, pero no siempre sabemos dónde está en la Biblia. De hecho, se da en el contexto de la encarnación, del verbo. Le voy a regalar el Evangelio. El Evangelio es Lucas. Ahí se dice una expresión que todo el mundo dice, seguramente hasta en tazas hay. ¿Y el verbo esa se hizo expresión. carne? No. ¿Cuál expresión? La expresión que dice, para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. ¿Cuál es la cita bíblica de esa expresión en el contexto de la encarnación? Yo quiero recordar que las manos atrás, por favor. La cita bíblica, he dicho el Evangelio, ocupamos bíblica. capítulo y versículo. Ok, ahí estamos. Corre tiempo. Equipo 1. Mateo 1:37. Pero si he dicho el Evangelio, la respuesta es equivocada. Rebote. Equipo 3. Lucas 1:36. Padre, ¿correcto o incorrecto? Había dicho cuál era el Evangelio, cambiaron el Evangelio y dijeron el capítulo y el versículo correcto. Y acá dijeron el capítulo, pero se fueron un versículo atrás. El texto correcto es Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Respuesta incorrecta. Ahí está. No tenemos 10 dracmas en ese momento. Padre, usted hablaba algo del verbo. Yo dije, se va a referir a algo, sobre todo porque estamos en tiempo de Navidad también. Y usualmente lo publicamos en redes y lo veo bien constante. Bueno, te estás adelantando mucho, que estamos en el Adviento. Me estoy adelantando. la Navidad. Estoy emocionada. Estás en el porque espíritu ya navideño, eso sí que es verdad, pero en la liturgia no hemos llegado a la Navidad. Padre, ¿estamos listos con la siguiente pregunta? Estamos listos. Muy bien, vamos. Tenemos nosotros en la Sagrada Escritura el Evangelio tetramorfo, que significa que tenemos un Evangelio presentado en 4 formas. Tenemos 4 evangelistas. El Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, según Lucas y según Juan. En los Evangelios encontramos, especialmente en los llamados sinópticos, tienen una misma mirada, esa no es la pregunta, muy fácil, Mateo, Marcos y Lucas. Tienen una misma visión y Jesús hizo algo fantástico para enseñar. Utilizar las parábolas. Conocemos las parábolas. Las conocemos y son tan bellas, tienen tanta enseñanza. Jesús fue lo que llamarían hoy en día un experto de storytelling. Para narrar historias, sería el maestro del storytelling. Bien, la pregunta es, ¿cuál es el evangelio o el evangelista que en su narración del evangelio narró más parábolas de parte de Jesús? Acuérdense, manos atrás. Yo los veo tensos ahorita. Respiremos profundo. Y ahora sí corre tiempo. Equipo 3. El Evangelio de San Lucas. Qué interesante que el Evangelio de Lucas presenta una cantidad enorme de parábolas y de hecho una de mis favoritas está la parábola del Padre Misericordioso. Sí. En efecto, la respuesta es correcta. 10 dracmas para este equipo. Usted vaya haciendo ahí en casa más o menos su adivinanza de qué equipo cree que va a ganar, cómo cree que va a quedar el panorama en esta primera emisión, Padre, y seguimos con más preguntas. Vamos a ir ahora al mundo, o continuar en el mundo del Nuevo Testamento, pero nos vamos a ir a las cartas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, tiene 4 testimonios del Evangelio, en el Evangelio tetramorfo, tiene una literatura apocalíptica en el libro del Apocalipsis, y lo demás son cartas. Dentro de ese mundo tenemos las cartas de Pablo y tenemos las cartas católicas. Pero hay una carta que es difícil dentro de esas cartas identificar porque las cartas católicas son cartas que fueron escritas sobre todo por los apóstoles. La carta de Juan, las cartas de Pedro, Santiago, Judas.
que fueron orientadas al plano universal, de ahí su nombre de católicas. Y conocemos también las Paulinas, porque claramente la escribió Pablo a comunidades concretas, como Gálatas, Filipenses, 1 y 2 de Corintios, por ejemplo. Pero hay una carta particular en ese mundo que no es fácil encajarla, porque pues ni el nombre no dice que está orientada al mundo universal, aunque sí. Y voy a dar una pauta, una pista, donde aparece una profunda teología sobre el sacerdocio de Cristo. Una profunda teología del sacerdocio de Cristo. Seguramente en su casa ya lo tienen. Y en la casa pueden usar la Biblia, así que ¿cuál es el nombre de esa carta del Nuevo Testamento? Yo ya quiero decirlo. Corre tiempo. Equipo 1. Hebreos. Fíjense que es un mundo interesantísimo. Cuando uno empieza a hacer matemáticas, solo había que hacer matemáticas. ¿Cuáles son las cartas de los apóstoles? Quitamos Apocalipsis, ¿cuáles son las partes de Pablo? Nos queda la carta a los Hebreos, que es una carta fantástica. Si ustedes quieren saber la teología del Nuevo Testamento sobre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio bautismal, hay que leer la carta a los Hebreos. La respuesta es correcta. Bueno, padre, yo creo que estamos ya casi por finalizar esta tercera y última categoría de Bibliatón en esta 9ª edición. Padre, continuamos. Vamos a irnos al mundo del Apocalipsis. Me encanta el libro del Apocalipsis porque, diferente a lo que el mundo piensa, no es un libro de miedo, es un libro de esperanza. Un libro de esperanza. Es un libro fantástico. El libro del Apocalipsis dice que el Cordero vencerá. Por la sangre del Cordero, ¿no? Seremos vencedores. Y Él tomará un libro y abrirá los sellos de este libro que contiene el conocimiento de la historia, ¿no? Esta historia que, insisto, termina con el triunfo del bien gracias al Cordero. Dice que este libro está sellado, que solo el Cordero lo puede abrir. Tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Cuántos son los sellos de este libro que el Cordero tiene que abrir? Bueno, a pensarlo bien porque ya estamos casi por finalizar y necesitamos acumular dracmas. Así que equipos, corre tiempo. Equipo, de hecho, número 2. No lo vi. Número 2. Que nos diga en producción, Fue el 2. Vamos. Son 7 sellos. Digno es el Cordero degollado de tomar el libro y abrir. Serán 7 sellos. Perfecto, respuesta correcta. 10 dracmas para el equipo número 2. Y ahora sí que válida la recomendación, aunque ya estamos casi para finalizar, presionemos bien el botón para que pueda permanecer la luz encendida y no haya oportunidad para que otra más se pueda encender. Bueno, padre, ya casi. ¿Cuántas preguntas? Tenemos 15 segundos para esa respuesta. Vamos a la octava pregunta. Tuve un momento, estoy tan inspirado. Vamos a la octava pregunta, padre. Vamos a la octava pregunta. Muy bien. Hemos dicho que en el Nuevo Testamento apenas tenemos 100 años, ¿no? Una redacción muy rápida, otro fundamental, bellísimo. Muchos agiógrafos. El nombre de un escritor sagrado en griego se dice agiógrafos. Agios es santo, grafé, grafía, un escritor sagrado. Los escritores sagrados del Nuevo Testamento, los evangelistas, también tenemos las cartas y Apocalipsis. Si tenemos 4 testimonios del Evangelio y un Apocalipsis, nos quedan 22 libros que son cartas. ¿Quién es el mayor autor de las cartas en el Nuevo Testamento? El que escribió más. La respuesta a esta octava pregunta. Corre tiempo. Equipo 2. Pablo. El apóstol San Pablo es quien más escribió cartas del Nuevo Testamento. La respuesta es correcta. Nuevamente 10 dracmas para el equipo número 2. Bueno, tenemos 2 preguntas todavía. Equipos 1, 3. Vamos, ánimo. Todavía tenemos oportunidad. Padre, ahora sí que 9ª pregunta. ¡Qué rápido! Nos vamos a la 9ª pregunta y solo queda esta y otra más. Vamos entonces al Antiguo Testamento. Podemos tener un poquito ahí de Vamos al Antiguo compasión. Testamento, al Antiguo Testamento, al Antiguo Testamento, al Antiguo Testamento. Pero en la época patrística, están los padres, sabemos a Abraham, Isaac, Jacob. Luego de esta época
aparece un personaje particular que nos permite comprender cómo fue que el pueblo de Egipto terminó esclavo, el pueblo judío terminó esclavo en Egipto, perdón. Cómo es que el pueblo judío terminó esclavo en Egipto, el pueblo hebreo, en este caso estamos hablando del pueblo hebreo. ¿Cómo es que el pueblo hebreo termina esclavo en Egipto? Este personaje nos ayuda a comprenderlo, un personaje que sufrió mucho, ¿no? Sus hermanos lo vendieron, pero luego llegó a donde Faraón y por una gran capacidad que tenía interpretaba sueños. Y nos ayuda a hacer ese enlace para comprender por qué es que el pueblo hebreo está esclavo en Egipto. Hay que recordar que había una gran escasez y se van y sus hermanos lo encuentran, ¿no? Ellos no reciben el mismo trato de parte de este personaje, pero es fundamental para comprender la época patrística y ese momento histórico en el que el pueblo hebreo cae esclavo en Egipto. ¿Quién es este personaje? Listos en casa. Novena pregunta. Respuestas. Corre tiempo. Equipo 1. José. El gran intérprete de los sueños, ¿no? José, la respuesta es correcta. 10 dracmas para el equipo 1. Y ahora sí, ya finalizando esta tercera categoría de texto bíblico, padre. Keila, ¿te habla el Señor en sueños? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí? en Mucho. definitiva sí, mucho. Hay que ver quién los interpreta, Mucho, pero es que yo tampoco no hablo de esos sueños de cuando dormimos también, padre. Esos sueños que están en el corazón, muchos de esos, yo estoy segura que bajan del corazón de Dios hacia el corazón de uno. Así que ya, listos. Vámonos a la última pregunta, lamentablemente. Lamentablemente nos vamos a ir a la última pregunta. Yo tengo una petición especial, pero padre. bueno, a ver. Fácil, es la última. Va a ser fácil, es la última. va a ser fácil. Sí. Esto es el centro, es fundamental para el mundo del Antiguo Testamento. Es un versículo fundamental de la Sagrada Escritura y luego para comprender también el mundo del Nuevo Testamento. De hecho, aquí viene el concepto del monoteísmo. Fíjense que en el mundo de la religión es importante saber que no fue fácil concebir el monoteísmo, porque en el mundo en el cual se desarrolla el Antiguo Testamento, primero era politeísmo, es decir, había muchos dioses, luego empezó la monolatría, que era muchos dioses, pero un dios como el jefe, superior. Para llegar a un solo dios, el monoteísmo, esto no fue fácil. Pero en el Antiguo Testamento, de manera particular, en la Torá, en el Pentateuco, aparece un versículo que es fundamental para comprender esto. Es fundamental, que se conoce en hebreo como el Shema, en imperativo, que se dice, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te estoy diciendo hoy, se las enseñarás a tus hijos cuando vayas de casa. Y de hecho, los judíos mantienen en la frente una cajita con un rollito que dice eso, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, en hebreo, que es, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios. Eso se lo ponen en la cajita, además lo ponen, dice el texto, en las jambas de las casas, que son en la orilla de las puertas, ahí hay una cajita que se llama mezuzá, y en esa cajita tienen el rollito donde está este texto. La pregunta es sencilla. ¿Cuál es el versículo de este texto tan importante? De hecho, se lo preguntan a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Y luego dice el Señor, y luego es el segundo también, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno. ¿Cuál es ese versículo tan importante en el mundo de la Biblia? Híjole, última pregunta. Manos atrás. Concentración total. Seguridad en la respuesta. Corre tiempo. Equipo 1. Deuteronomio 1:6. ¿Perdón? Deuteronomio 1:6. La respuesta es incorrecta. Rebote. Equipo número 3. Deuteronomio 6:1. La respuesta es incorrecta. Estuvieron bien en el libro, bien en el capítulo, pero equivocados en el versículo. Deuteronomio 6:4, y me voy a tomar aquí para hacer la lectura de este texto porque es tan importante para nosotros, para el mundo de la Biblia, para el mundo de la Sagrada Escritura. El libro del Deuteronomio en el capítulo 6, versículo
4, donde dice de la siguiente manera: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y lo amarás a Yahvé tu Dios con tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy, repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa, cuando vas de viaje, cuando te acuestes, cuando te levantas. Grábalos en tu mano como una señal, ponlos en la frente como un distintivo, escríbelo en las puertas de las casas y la entrada de la ciudad. Ese Deuteronomio 6:4. Ese era el versículo. Bueno, correcto. Gracias, Padre, por ilustrarnos. Un fuerte aplauso, por favor, para todos los equipos. Bueno, ha sido pues una jornada de aprendizaje sin duda alguna. Yo sé que usted en casa también por ahí está tomando nota, anotando los versículos, subrayando la Biblia, qué sé yo. ¿Qué tal la experiencia bibletona? Excelente. ¿Le gustó? Excelente. ¿Qué tal vivirla madre e hija? Maravilloso, porque entre las dos pues nos complementamos y aprendemos de la otra. ¡Ay, qué bonito! Un aplauso para ustedes. Equipo 2, ¿qué tal la experiencia? Para mí, fenomenal. Y para usted, usted que ya había estado, hermano, participando acá, ¿los mismos nervios, la misma tensión? Lo mismo, o sea, es que siempre se aprende, eso es lo bonito, de que siempre se puede aprender cosas nuevas y yo, o sea, aquí estoy como nuevo porque digo, eso no lo sabía, algunas cosas, entonces es una experiencia que vale la pena, que pudieran ir 10 veces, estoy seguro que las 10 veces aprendería algo nuevo. Excelente, qué bonito. Y para ustedes, que son dos parroquias representadas, ¿qué tal la experiencia? Yo creo que de mucho aprendizaje, de mucha alegría y sobre todo el conocer muchos detalles que no sabíamos y poderlos tener el día de hoy aquí, entonces de mucho aprendizaje. ¡Qué bonito! Igualmente de mucho aprendizaje y pues muy divertido, la verdad, y sobre todo nos vamos con eso, ¿verdad? Con lo que pudimos aprender acá. ¡Qué bonito! Bueno, un fuerte aplauso para ustedes, para todos los equipos. Padre, me imagino que para usted la misma alegría de preguntar que en otros años. Me encanta. Siempre es una oportunidad para aprender, para renovar el conocimiento, para encontrarnos con hermanos, para divertirnos. Eso es lo más importante, para ver y demostrar que podemos divertirnos y aprender sobre todo de la Sagrada Escritura. Hay que recordar lo que decía San Jerónimo: el desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo. Por eso es fundamental que nosotros los creyentes seamos apasionados de la palabra del Señor. Qué bonito, gracias Padre, de verdad que ha sido pues una jornada de muchísimo aprendizaje, también de desarrollar esa agilidad con sus extremidades, con sus manos. Y bueno, vamos a conocer en ese momento qué tal les fue en esta tercera y última categoría a nuestros participantes. El equipo número 1, con un total de 30 dracmas. Muy bien. Equipo número 2, con un total de 30 dracmas. Equipo número 3, con un total de 20 dracmas. Y es así como hemos concluido el puntaje con estas 30 preguntas. 30 preguntas, 30 oportunidades de acumular dracmas. Usted también en casa, haga el conteo final por ahí, porque ya vamos a estar dando a conocer cuál es el conteo final aquí, Padre. Pues yo ya quiero. ¿Ya? No sé quién ganó. Estuvo bien difícil, en realidad. Sí, me fue bien difícil. Yo casi siempre voy llevando la sumatoria en mente, pero hoy sí perdí la cuenta. Hoy sí perdí la cuenta. ¿Algún mensaje que ustedes quieran transmitir a sus comunidades, a sus hermanos de parroquia, para que aprendamos más de la Biblia? Bueno, pues que esta ha sido una experiencia muy buena, que aprender de la Biblia es algo muy divertido también, y que muy agradecida con el Señor por haber estado aquí y tener esta oportunidad. Muchísimas gracias, qué bonito. ¿Algún mensaje ustedes también para quienes les sintonizan de la parroquia San José Obrero? Sí, pues motivar a mis hermanos también, porque es una bonita experiencia para darnos cuenta de muchas cosas, de lo que el Señor nos habla por en medio de su palabra y que nos sirve para evangelizar también. Qué bonito, fuerte el aplauso. Y a mí sí me gustaría saber por aquí el mensaje para la parroquia Sagrado Corazón. ¿Cuáles serían esas palabras, invitándolos a conocer más de la Biblia?
Bueno, invitando a los hermanos de la parroquia que se animen a participar en el Bibliatón, ¿verdad? Que se animen a estudiar de la palabra y puedes venir acá a pasar un momento también con otros hermanos que tal vez no conocemos, pero que vemos que tienen bastante conocimiento también de la palabra. Bueno, un aplauso. Hemos compartido conocimiento, pero sobre todo también amor por la palabra de Dios. Ahora sí, tenemos el conteo final. Usted en casa, yo sé que estuvo haciendo competencia ahí de quién era el acertado, qué equipo creía que iba a ganar. Padre, ¿estamos listos? Más que listo, el padre está ansioso. No, padre, de alguna manera yo también tengo que... Está bien. Estamos bueno, de acuerdo. Ahora sí, estamos listos. El tercer lugar, con 70 dracmas, el equipo número 3, Kevin Cuello y Elki López. Keila, pero 70 dracmas no es poca cosa, es casi una categoría. Estuvo muy reñido. Y usted esto. verá que la diferencia es muy poca entre el segundo y el tercer lugar, el primer lugar también. Bueno, ¿digo el primero o el segundo lugar? No lo sé, no sé qué dice producción. ¿Qué dice producción? Diga producción. ¿Qué dice el padre? El segundo y por automático sabemos el primero. Vamos a decirlo. El segundo, con 90 dracmas. Una diferencia de 10 dracmas con el que lleva también el primer lugar. Con 90 dracmas, el equipo número 1, Sofía y Carla, se colocan en el segundo lugar y por ende en el primer lugar con 100 dracmas, Carlos y Samuel, el equipo 2. ¡Felicidades! Pasen por aquí, por favor, acompáñenme. Y ellos pasan, por supuesto, a la gran final. Conozca muy bien este equipo representando a la San José Obrero, padre. San José Obrero, enviamos un saludo a su párroco, el padre Ricardo Sevilla Chan. Pasen por aquí al centro los que pasan a la gran final, sus hermanos de la San José Obrero. ¿Lo esperaban? No va a decir que sí, que vanidad. Yo sé que sí, se prepararon para esto, fueron semanas de mucha lectura. Conocíamos que los demás participantes eran muy buenos. No se iban a quedar callados y bueno, fue los resultados. Que bueno, estuvo bien reñido. Nuevamente el aplauso, por favor. Y esta ha sido la primera emisión de Bibliatón 2025, donde aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Por supuesto, los invitamos a sintonizar el siguiente programa. Por supuesto, el siguiente sábado. Ellos ya son parte de la gran final. Así que usted, por favor, siempre en sintonía de los múltiples canales de Suyapa Medios y, por supuesto, a través de la televisión. Padre, qué gusto. Recuerden que aprender la Sagrada Escritura, navegar en la palabra del Señor, siempre fundamental para nuestra vida de cristianos. La palabra de Dios, como dice el Salmo, es la lámpara que va guiando nuestro camino, nos va orientando por el sendero de la vida. Por eso, navegar en la profundidad le da sentido, orientación y le da un camino de plenitud a la vida del hombre. Bueno, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Esto fue Bibliatón, donde aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Nos vemos en la próxima emisión. Llegamos gracias a Cooperativa Sagrada Familia Tu Familia, Instituto Emiliani, ANG, Ad Astra Catholic School, Farma Fácil, Liceo Católico Santa María, Mi Pasta,